pero no hemos avanzado mucho desde la veeduría. Todavía como que nuestros ciudadanos no están empoderados sobre la exigibilidad de los derechos y casi que hay un sentimiento dentro de lo que tú hablabas, de lo que hablaba Norma de las representaciones sociales. Lo que hemos encontrado es que hay más como sentirse agradecidos por lo que los gobiernos o los estados les están ofreciendo, pero no hay una conciencia de que los derechos son exigibles. Yo creo que ahí ese es uno de los temas en los cuales tendríamos que seguir avanzando. Y el fortalecimiento de la institucionalidad estatal para dar esa efectividad a los derechos. En el módulo 3 contemplamos los derechos y libertades civiles, tenemos el derecho a la inscripción del nacimiento, que para nosotros está reflejado en el registro civil y que es la puerta de entrada a los derechos. Un niño que no tenga registro civil es un niño que no ha entrado por la puerta de los derechos, el derecho a la preservación de la identidad y de su restitución en caso de que ésta se pierda de manera ilícita, y el derecho a expresarse y ser escuchado. Este derecho en términos de primera infancia, aunque hemos avanzado mucho en términos de los niños y de los jóvenes, en términos de primera infancia este derecho todavía es un derecho que estamos construyendo, porque en la otra mirada que hacemos de las ofertas institucionales y de los mecanismos institucionales, de la formación del talento humano, del mismo trabajo con las familias, con los padres y las madres y los cuidadores primarios, este derecho a la expresión y a ser cuidado todavía no es tan efectivo, porque todavía siguen circulando de manera muy fuerte las representaciones sociales de que los niños y las niñas menores de 6 años están muy chiquititos y entonces no entienden. Todavía aquella cosa que nos decían en épocas pasadas de que los niños tenían uso de razón a partir de los 7 años, eso todavía sigue siendo muy fuerte en nuestras comunidades, y sigue pensándose que los niños, por ser pequeños, no comprenden y por lo tanto no deciden y no participan. En el módulo número 4 trabajamos todo lo relacionado al derecho al bienestar, a vivir en un entorno familiar y a recibir un trato adecuado en ese entorno. Ahí las variables que trabajamos en ese módulo son responsabilidades de los padres, de la familia ampliada o de los miembros de la comunidad con respecto a los niños o a los hijos, el derecho a vivir en un entorno familiar y a recibir un trato adecuado en ese ámbito, el acceso a bienestar y el acceso a servicios de apoyo del Estado para la crianza. En el módulo número 5 trabajamos todo lo relacionado con el derecho a la salud, que son las condiciones de salud de los niños y niñas durante la infancia, el cuidado y atención de la madre y el recién nacido, el acceso a servicios de salud oportunos y de calidad, el derecho a servicios de planificación familiar, la provisión y acceso a información y educación sobre temas de salud y los niños afectados por SIDA. En el módulo número 6, el derecho a la educación, el esparcimiento y a participar en actividades culturales. El derecho a tener una educación de calidad para niños de 3 años y más. Ahí entramos en la discusión de lo que tú planteabas, Norma, de cuál es la educación inicial, cuándo empieza la educación inicial. Sí, cuando empieza la educación inicial formal, si es que los niños desde que nacen tienen que ir a una institución, ahí hay toda una discusión todavía sin resolverse. El apoyo a la familia en educación para la primera infancia, el derecho al juego, al ocio y a participar en actividades culturales, y el acceso a información de calidad para el bienestar de los niños y a medidas de protección cuando hay alguna acción que los está perjudicando.
Y en el módulo número 7, el derecho a medidas especiales de protección y reparación para grupos vulnerables. Están todos los niños sometidos a abuso, maltrato o trato negligente, niños refugiados o afectados por el conflicto armado y niños sometidos a explotación económica. Bueno, esos módulos nosotros los tradujimos en unos indicadores de contexto. En esos indicadores de contexto diseñamos unas categorías, unas subcategorías y unos indicadores. Y sobre estos módulos, indicadores, son sobre los cuales nosotros en el informe tenemos información sobre todos los países latinoamericanos. Entonces, en el contexto demográfico miramos la dinámica de la población y la estructura de la población y la distribución espacial de la población. Nos parece que sin tener estos indicadores de contexto, como que entender los derechos es entenderlos por fuera de las realidades en que estos se producen. En esos mismos indicadores de contexto también tenemos los contextos socioeconómicos, ahí contemplamos los ingresos de las familias, los contextos socioculturales, donde miramos la educación y el multiculturalismo. Tenemos también poblaciones afro, ahí se me quedaron por fuera las poblaciones afro, pero tenemos porcentaje de población indígena y porcentaje de población afro, y la provisión de servicios sociales, especialmente el gasto público que los países invierten para beneficiar o para garantizar los derechos de los niños y las niñas. Esos son los indicadores, no me detengo mucho porque en la publicación está, pero ahí están los indicadores precisos sobre los cuales nosotros entregamos información. El derecho al bienestar y a vivir en un entorno saludable. Entonces, varios de los módulos, no necesariamente cada uno de los módulos corresponde a las categorías y subcategorías, porque los módulos, les podría yo decir que los módulos son más una postura conceptual y que en la búsqueda de información, cuando vamos a buscar información en los diferentes países, por ejemplo, en todo el tema de participación, no hay información oficial sobre cómo participan los niños y las niñas en primera infancia. Sobre temas de recreación, sobre temas culturales, no existen, no se han construido aún, y esa es una tarea que tenemos pendientes, construir esos indicadores que nos digan cómo ese derecho a la participación, ese derecho a la ciudadanía, lo están ejerciendo o se está prohibiendo por parte de los estados. En el derecho al bienestar y a vivir en un entorno saludable, tenemos una categoría relacionada con los entornos familiares, el tipo de organización familiar en el que viven los niños y las niñas. Esto sí que es bien importante. Por ejemplo, ahí encontramos un dato que ustedes verán en el informe que les vamos a entregar en el CD, y es que en América Latina en promedio el 17% de los niños que están naciendo actualmente están naciendo de mujeres menores de 18 años, y ese es un dato muy fuerte que nos hace de alguna manera emprender acciones, no solamente en términos de prevenir el embarazo adolescente, sino de hacer acciones específicas en el cumplimiento de los derechos, tanto de esas madres que aún, muchas de ellas aún son niñas, tenemos embarazos desde los 10 años, donde la restitución del derecho es no solamente para esos niños que están naciendo, sino para esas adolescentes que están siendo madres. Ahí también en el derecho al bienestar y a vivir en entornos saludables tenemos todo lo relacionado con acceso al bienestar, obtención de ingresos a través del mercado de trabajo. Ahí, por ejemplo, tenemos análisis bien interesantes sobre la flexibilización laboral, cómo la flexibilización laboral afecta a la primera infancia, porque las madres ya no tienen las licencias de maternidad, las formas de contratación no les permiten a las madres poder disfrutar plenamente.